Jornada clave, como vemos, para el proyecto que despenaliza el aborto en estas tres causales. Hoy es día de discusión. Se presentaron también estos proyectos indicativos de la democracia cristiana. Mañana se vota. En la sala de la Cámara se está desarrollando un fuerte debate. Queremos profundizar en este debate y en este tema con la presidenta de la bancada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Diputada, bueno, además usted es matrona, así que tiene otros conocimientos que pueden ser complementarios para la discusión que estamos sosteniendo. ¿Se encontró con alguna sorpresa el día de hoy en la discusión del debate de este proyecto de ley, que ya hemos conocido tantas versiones, pero hoy día hubo alguna sorpresa en la presentación, por ejemplo, de los proyectos? Sí, yo creo que este proyecto ha sido tan debatido, Matilde, ha tenido tantas contradicciones en sí mismo respecto de los debates que hay, de las distintas posiciones que se han presentado, que sin duda siguen surgiendo y apareciendo nuevas sorpresas todos los días. De hecho, yo pensé que no nos íbamos a poder sorprender más con frases extrañas o con afirmaciones incluso en el plano de lo ridículo respecto de ciertos debates y ciertos elementos, pero sin embargo el debate ha dado cuenta que hay personas que se han esforzado por bajarle el perfil o por de alguna manera distorsionar el debate de un proyecto de ley tan importante como este. O sea, recordábamos dentro de la discusión, por ejemplo, situaciones como cuando durante la discusión de la Comisión de Constitución la diputada Marisol Turre hacía referencia a que de que habían violaciones no violentas. Y yo me imaginaba que después de una afirmación como esa, que por lo demás fue duramente cuestionada por la ciudadanía, ya no íbamos a escuchar afirmaciones de ese tipo, digamos, que sacan completamente el foco de seriedad que debiese tener un proyecto como esto. Pero sin embargo, al escuchar al diputado Edwards, al comparar el nazismo, al comparar el esclavismo, ¿cierto?, con este tipo con esta iniciativa parlamentaria, me parece que, bueno, no solamente distorsionan el debate, confunden a la ciudadanía, sino que además solamente ayudan, ¿cierto?, a que este tipo de discusiones, que además gran parte del país está atento a qué está ocurriendo, qué es lo que están diciendo sus representantes, tenga un perfil absolutamente distinto al que uno quisiera. O sea, un debate tan profundo, tan complejo, donde debiese primar la altura de mira, donde debiese primar la visión altruista finalmente frente a... Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de situaciones difíciles que puede llegar a enfrentar una mujer en la vida, como es la inviabilidad fetal, el riesgo de vida o un caso de violación. Entonces, trivializarlo de la manera en que lo han hecho algunos parlamentarios, el diputado Henry Selbergue habló unas cosas que realmente uno da cuenta y dice, ¿realmente este parlamentario sabe dónde está sentado? ¿Sabe de lo que está hablando o no sabe de lo que está hablando? Porque la impresión que queda es que ellos están en otro mundo, que viven en otro planeta y que no saben la seriedad, la importancia y la profundidad que tiene un proyecto como este. Bueno, y tú mencionabas, Matilde, lo de los proyectos de la democracia cristiana. Bueno, es raro que lo presenten el mismo día la discusión. La verdad es que esto fue parte del debate. Ellos presentaron dos indicaciones, las cuales fueron absolutamente recogidas por el gobierno, que fue la del acompañamiento, que de hecho viene dentro del proyecto de ley, viene incluso con presupuesto adjunto, ¿cierto?, para poder implementarlo. Y por otro lado también el tema de la causal de violación, que tiene que ver con la denuncia, donde se buscó un acuerdo con ellos también respecto de que se va a poner en antecedente al Ministerio Público para que aquellas investigaciones que la mujer por sí misma no decide llevar adelante por la vía de una denuncia directa, se puede hacer de todas maneras por la investigación que pueda acoger el Ministerio Público para que los violadores no queden en impunidad. Y eso fue recogido, está incorporado en el proyecto, por lo tanto, me parece extraño que hoy día se incorporen nuevos elementos o que digan que no están conformes cuando el acuerdo se hizo con ellos. Yo creo que es una manera de excusarse también por parte de aquellos parlamentarios que tienen una opinión que hasta ahora no la habían dicho y que seguramente van a votar en contra. Y bueno, si bien están en su derecho a hacerlo, yo lo único que cuestiono de eso es que muchos hemos tenido que votar a veces cosas que quizás no nos conforman del todo, que uno quisiera que fueran más avanzadas o que fueran más completas, más complejas, pero que han sido parte de acuerdos políticos, sobre todo de la nueva mayoría. Acordémonos que esto está en el programa de gobierno, esto lo presentó la presidenta Bachelet, quien fue la que puso la cara frente a todos los chilenos el 21 de mayo del año pasado, y bueno, es lamentable que algunos parlamentarios de nuestra coalición hagan vista gorda de eso.
Bueno, diputada, hay estos 5 parlamentarios de la democracia cristiana, algunos no van a votar a favor de ninguna de las 3 causales, otros solamente en una, otro en 2, pero más allá de eso, el gobierno ha construido los acuerdos para lograr efectivamente garantizar la aprobación de este proyecto mañana cuando ya se vote en la sala. Bueno, yo tengo la impresión de que sí, de que no son todos los parlamentarios de la democracia cristiana los que están en la posición de rechazar alguna de las 3 causales o votarlo parcialmente. Creo que hay un número importante de ellos que está por la aprobación total del proyecto, de hecho así lo han comprometido, nos ha llamado la atención, por ejemplo el diputado Ojeda que acaba de exponía su posición favorable, así también otros parlamentarios de la democracia cristiana que han expresado su voto plenamente a favor de este proyecto, porque reconocen la voluntad que ha habido por parte de todos los actores que hemos sido parte de esta discusión de lograr acuerdos, de lograr entendimientos, porque nos interesa que este proyecto salga. O sea, este es un proyecto urgente, lo hemos planteado en muchas oportunidades. En Chile somos de los 5 países en el mundo que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación. No podemos seguir exponiendo a las mujeres chilenas a tener que vivir situaciones como esta, a tener que enfrentar el riesgo de vida, a tener que enfrentarse a la tortura de mantener un feto en su vientre, ¿cierto?, sin saber si va a poder ser viable o no, o sabiendo que va a nacer y va a morir. No podemos seguir torturando a mujeres, sobre todo a las menores de edad. O sea, hoy día se daba el dato de que más del 60% de las violaciones que se producen en Chile, que son denunciadas, son en menores de 14 años y habitualmente por familiares. Entonces, frente a esas situaciones, ¿cómo no nos vamos a sensibilizar? O sea, Chile necesita legislación, necesitamos regulación. La gran mayoría de los países en el mundo han avanzado en esta dirección, sin embargo, nosotros seguimos estando atrás, seguimos estando en una época distinta. Uno escucha discursos de parte de algunos parlamentarios que realmente dan ganas de preguntarse, bueno, ¿y en qué mundo viven? Y por lo demás, llega a dar angustia ver cómo hay hombres que lamentablemente, sin tener idea de lo que puede llegar a ocurrir en la vida o en el desarrollo psicológico, físico de una mujer que se ve expuesta a alguna de estas situaciones, se sienten con el valor y con el poder de opinar, incluso de manera muy ofensiva. O sea, escuchar al diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, que decía que él sabe de mujeres que se embarazan y abortan, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan, como si esto fuera un juego, como si las mujeres quisieran abortar, como si las mujeres nos embarazáramos por gusto para poder después abortar por gusto. O sea, es realmente una ofensa. A mí me parece que acá se ha traspasado límites que son tremendamente valiosos, que tienen que ver con la dignidad de aquellas mujeres que en algún minuto se han visto expuestas a cualquiera de estas situaciones y han optado por una opción, ya sea en Chile de manera clandestina o muchas que han tenido que salir del país buscando algún tipo de respuesta porque en Chile no la tenemos. O sea, acá diputada, cuando por ejemplo se habla de esclavitud... Diputada, quiero hacer una pregunta, sí, porque el discurso va muy hilado, pero le quiero preguntar finalmente, hay personas que claramente por su conciencia, por sus convicciones, por su religión, piensan distinto y no van a apoyar este proyecto. ¿Qué pasa en el tema de la objeción de conciencia? ¿Cómo queda regulada la objeción de conciencia en este proyecto? Mira, primero respecto al rol de los parlamentarios en particular, yo tengo la impresión de que los parlamentarios, más allá de las particularidades que ellos tengan en relación a sus pensamientos personales, si ellos piensan personalmente llevar adelante una acción en relación a su vida, particularmente en estas 3 causales, creo que no es lo que debiese primar en el momento de tomar una definición. O sea, los parlamentarios acá están para legislar en relación a políticas públicas, hacia todos los chilenos y chilenas, y no en relación a lo que ellos en lo personal harían o dejarían de hacer, porque acá estamos hablando de entregar una oportunidad, una posibilidad a las mujeres para tomar una decisión que hoy día el Estado obliga. O sea, el Estado hoy día te obliga a tomar una determinación y no te da la opción. Y respecto a la objeción de conciencia en torno a los profesionales de la salud, especialmente los médicos, eso quedó incorporado al interior del proyecto. De hecho, un médico que tiene objeción de conciencia, que no quiere ejercer, digamos, la acción de interrumpir un embarazo en alguna de las 3 causales, va a poder hacerlo siempre que lo avise previamente y que eso no signifique que la mujer vaya a quedar sin la prestación en el momento que sea necesario, sobre todo cuando hablamos de situaciones de urgencia. Pero eso quedó incorporado, Matilde, acá, yo lo vuelvo a decir, el proyecto es tremendamente riguroso en resguardar por sobre todo la libertad de decidir. Acá a nadie se le va a obligar a tomar ninguna decisión. De hecho, es más, la lógica del acompañamiento plantea una premisa clara. De la misma manera en que se le debe acompañar a mujeres que están en estos causales y que deciden interrumpir su embarazo,
se le debe acompañar a aquellas que decidan llevarlo adelante, con todas las consecuencias que significa. O sea, nosotros en ningún caso vamos a discriminar, ni discriminamos, ni miramos mal a aquella mujer que toma la decisión de continuar, ni tampoco se debe mirar mal a aquella que decide interrumpir. Y para ello el Estado debe tener las herramientas necesarias para poder acompañar ambos procesos, y eso es lo que nosotros queremos cautelar y resguardar con este proyecto, para que todos puedan tener, por sobre todo de antemano, ¿cierto?, la libertad de poder definir frente a su propia vida. Y en eso también los propios médicos, el equipo de salud que tenga objeción de conciencia lo va a poder hacer. Muy bien, ¿cómo visualiza usted la votación el día de mañana, diputada? Bueno, yo creo que vamos a tener mayoría, guardo esa esperanza. Espero que no solamente una buena parte de los diputados demócratas cristianos cumplan con su compromiso frente al país, frente al pueblo de Chile, de votar a favor de estas 3 causales, como lo comprometieron en el programa y a través de la presidenta Bachelet, sino que también hay otros parlamentarios que no son de la nueva mayoría, independientes, ¿cierto?, que han anunciado su voto a favor, los independientes de Amplitud, por ejemplo, o sea, el partido Amplitud, también independientes como Carla Rubilar. Está por otro lado también Giorgio Jackson, etcétera, y Gabriel Boric, que han planteado su posición favorable. Por lo tanto, como este proyecto requiere de mayoría simple, yo tengo la impresión, la esperanza y obviamente también el deseo de que el día de mañana podamos tener la aprobación mayoritaria de un proyecto de ley que es tan necesario para el país. Muy bien, diputada Carol Cariola, gracias por este contacto con CNN Chile. A esta hora mañana vamos a conversar seguramente de cómo le fue a la ley en la votación. Muchísimas gracias, que esté bien. Esperamos, al igual que más del 80% de los chilenos, que se apruebe el día de mañana. Que esté muy bien.